Hola, hola a todos los que ya iniciaron a conectarse. Eh, Empiezo a saludar ahora porque ya después se me olvida a saludar. Un saludo ahí a Mario Kogan. Mario, un abrazo. A Carlos Eduardo Sánchez, Carlitos, un abrazo. A Cintia Curé, allá en Cartagena de Indias. Clara Cañete Rojas, bendiciones para tu vida. Shabbat Shalom para todos. A Rosalía Gamarra, a Patricio Jara, Inaví Camilo, a Sergio Enrique Cagliani. Un abrazo para todos ustedes, Carol Delgado, Marta Lucía, ya tenemos gente, bastante gente conectada, Norma de Campo, Charlie, un abrazote, allá hasta Bogotá, ya están conectados, qué bueno, qué bueno. Jonathan Corredera, ajá, gracias Cintia por los saludos. Ricky Collantes, ok, ¿quién más tenemos por aquí? Mariano y Miriam, un abrazo para ustedes allá en Buenos Aires, Argentina. Natalia Ugalde se ha unido, un abrazo Natalia. Marta Lucía Serna Villegas, shalom para todos ustedes, un abrazo, bueno, qué bueno, ahí se irán conectando los poco a poco, más personas se irán uniendo. Les bendigo, Shabbat, shalom para todos, y bueno, queremos iniciar con la enseñanza de este día. Estamos, nos vamos a basar en la parashá de esta semana, la parashá Jucat, parashá número 39, que va desde números 19.1 hasta números 22.1. Un abrazo a Adriana Santillán de Kogan. Un abrazo, Adriana. María Gutiérrez, bendiciones para tu vida. Bien. Diego Fernando Quiroga, también un abrazo para ti. Les decía, si usted no ha leído la parashá, pues a lo mejor no esté tan ubicado en lo que yo quiero compartirle. Aun cuando voy a mencionar algunos pasajes de la parashá, pero en otras ocasiones menciono un pasaje o una porción de la parashá y de ahí arranco con una proyección profética. Hoy voy a usar un poco más la parashá. De igual manera, pues siempre mi intención es proyectar proféticamente la parashá. ¿Por qué? Bueno, porque no quiero quedarme solo en el tema de lo que sucedió, sino poder trascender proféticamente al anuncio profético que aquello estaba dando en aquel tiempo, en aquel momento. Entonces, a la hora de leerlo, es importante que nosotros podamos hacer la transición. Un abrazote a mi gran amiga Graciela Viviana Thibaut, allá en Rosario, Argentina, y Alejandro, su esposo, a sus dos hijos hermosísimos. Bueno, entonces arrancamos. Primero que nada, quiero hacer un comentario. Pienso que es importante mencionarlo. Dentro de todo el, la distorsión que el antidiseño ha generado, ¿verdad? Dentro de esa distorsión y los conceptos equivocados que se manejan, se cree que el Antiguo Testamento simplemente es una referencia histórica, en algunos casos. En otros casos, el Antiguo Testamento ya no está vigente. No está vigente, ¿por qué? Porque tiene que ver con la ley, o lo que se refiere a la ley, y la ley está abolida, según pues, algunos creen. Para otros, el Antiguo Testamento solo es referencia profética para aquellas profecías mesiánicas y profecías de los acontecimientos finales que todavía no han tomado lugar. Obviamente esto obedece a que
a aquella división que se generó Antiguo y Nuevo Testamento y lo que el dispensacionalismo hizo, ¿verdad? De crear 7 dispensaciones, la de la ley, la quinta, y la sexta, la dispensación de la gracia, y contribuir a esa gran separación. Aunado a esto, pues lo que Marción hizo, dividir la escritura Antiguo y Nuevo Testamento, lo cual en mi opinión fue arbitrario, pero se sigue y nadie lo cuestiona, todo el mundo lo acepta, lo ha aceptado, y genera dentro de este contexto, por supuesto, genera una dicotomía, una dualidad, es decir, el antiguo, el nuevo, el viejo pacto, el nuevo pacto, el viejo pacto está abolido, el nuevo está vigente, y bueno, de eso hemos hablado mucho, y solo hago referencia a esto, ¿por qué? Porque es importantísimo, importantísimo conocer todo el contexto de lo que se llama Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante? Avi, un gran abrazote para vos. Un abrazo, Elena Mendoza, la familia Soler nuevamente con nosotros. Cristian Flores, un abrazo, mi amigo. Un abrazo hasta allá la República de Honduras. Silvia Villana Brisi, un abrazo allá para vos, para los muchachos. José Orellana se ha unido. Okay. Bien. Avi dice para lo que les conviene. Por supuesto que sí. Usan el Antiguo Testamento, llaman. Para lo que les conviene nada más. Pero nosotros que entendemos que no existen 2 pactos, que no hay 2 testamentos, que es solo un libro, que es solo un pacto que fue renovado, es importante conocer entonces todo el contexto de lo que el primer pacto o Antiguo Testamento nos señala o nos dice. ¿Por qué? Porque a veces se dice, bueno, como ya no estamos bajo la ley, entonces no se le da tanta importancia a libros como por ejemplo el libro de Levítico, como el libro de Números, y se enfatiza pues en el libro de Números el tema del Éxodo, ¿verdad? O la mención al Éxodo, pero se pasa muy rápido, se pasa muy de largo el tema de los preceptos que el Señor estableció. Y justamente la parashá de esta semana se llama Jucat, que tiene que ver con, o se traduce como estatuto de. Jucat, estatuto de. Entonces, siguiendo la línea del pensamiento, ya voy a ahondar un poco más en lo que significa Jucat, pero todo lo que está escrito en el primer pacto, todo apuntaba hacia Yeshua. Es decir, se dice que es sombra de lo que había de venir. Y hasta donde yo entiendo, una sombra nunca desaparece. Mientras haya luz, la sombra no desaparece. Pero en la escritura, la palabra sombra, tiene que ver en la palabra hebrea, en el hebreo moderno, tiene que ver con copia, se traduce como copia. Sombra tiene que ver con imagen, sombra tiene que ver con anuncio y anuncio profético, pero también tiene que ver con sombra. Entonces, la sombra es un tipo, la sombra es una figura, la sombra es un reflejo de lo pleno. ¿Okay? La escritura dice que el Eterno nos hizo a su imagen y semejanza. La palabra semejanza se traduce como sombra, entonces copia. ¿Okay? Todo lo creado, todo lo creado fue hecho de acuerdo a la esencia del Dios eterno. Todo fue creado de esa manera. Y la escritura es clara cuando dice que todo fue creado para y por medio de Yeshua. Es decir, todo fue creado para y por medio de Yeshua. Eso quiere decir que Yeshua entonces no fue creado.
Todo lo creado fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Entonces Yeshua no es creación. Yeshua es una emanación de Dios. Entonces, todo lo que fue establecido, todo apuntaba a Él dentro del plan de redención. Entonces, el tema no es si fue abolido o no fue abolido. El tema es que nosotros podamos entender que hay en la continuidad del pensamiento bíblico y el pensamiento de Dios, lo que Dios estableció como sombra, como anuncio, iba a tener un cumplimiento pleno en Yeshua, pero no iba a desaparecer, sino que nos acompañaría en el proceso. Ahora con Yeshua y desde Él nos acompañaría en el proceso. Entonces, todo lo que nosotros vemos en lo que llaman Antiguo Testamento no puede ser abolido, no puede ser eliminado, porque sigue siendo una referencia profética y sigue hablándonos el Dios eterno a través de esto. No solo hablo de festividades, hablo de muchas otras cosas, como es el caso de la parashá de esta semana, y ya lo vamos a ver. Entonces, no es que aquello caducó, tuvo cumplimiento en Yeshua, pero a través de Yeshua y en Yeshua, esto nos sigue hablando. ¿Por qué? Porque ahora nosotros desde nuestra perspectiva podemos entender el valor, la riqueza, que aquello que fue dicho, que aquello que Dios le pidió al pueblo de Israel hacer, podemos entender mejor, podemos sacarle mucho mejor el provecho, darle un mayor valor, pero de igual manera entender que aquello se proyecta sobre nosotros. Y repito, este es el caso de la parashá de esta semana. Y quiero tomar la porción de la vaca lazana. Y repito, si ya usted leyó la parashá, entonces está en contexto. Está en el contexto correcto. Si no ha leído la parashá, pues bueno, va a tener que correr para alinearse. Bien. Andrés Hoyos, un abrazo, Andresito, allá hasta Bogotá, Colombia. Aquí Víctor Hugo Pino, un abrazo, mi pana. Zoraida Soto, bendiciones para tu vida, para tu hermosa familia. Bien, entonces, espero haberme explicado bien este pensamiento inicial, porque nos va a servir de base para lo que yo quiero compartir. La vaca lazana, la vaca roja. Cuando el Eterno establece, pues, cuando la parashá nos habla de Jucat, Jucat se traduce como estatuto. Entonces, todos los estatutos, bueno, llámele leyes si usted quiere, que llevan el nombre de Jucat, es una especificación que llevan estos mandamientos. Todos los Jucat, todos, tenían una conexión con Yeshua. Es decir, cada mandamiento, cada estatuto que llevaba el nombre de Jucat, entre otras características, o tal vez la característica más importante, es que estaban relacionados con el Mesías. Y muchos de ellos no tienen como una aplicación lógica o un entendimiento claro. Y eso lo pongo yo en comillas porque es un pensamiento pues bastante rabínico. Entonces, la vaca roja. ¿Cuál es el gran tema entonces con la vaca roja? O, como se conoce, la vaca lazana. La vaca roja o la vaca lazana era el animal que se sacrificaba, se quemaba completamente en ese sacrificio y se mezclaba con otros 3 elementos para generar una ceniza. Y con esa ceniza, al mezclarla con agua,
una cantidad muy pequeña de ceniza para mucha agua. De hecho, sea de paso, pues se dice que solo 9 vacas lazanas se han usado para este fin, en todo desde que se estableció el sistema sacrificial. Entonces, el eterno Dios establece que todo debe purificarse a través de la vaca roja, a través de la vaca lazana, es decir, a través de las cenizas. La vaca se llevaba al altar, se sacrificaba fuera del campamento y luego en las afueras de Jerusalén, y ya lo vamos a ver más adelante. Y la ceniza era la que se mezclaba con agua para purificación de todo, porque todo era purificado de esa manera. Y sobre todo, el sacerdocio, que es a donde yo quiero llegar, la purificación del sacerdocio. Entonces, la vaca, la sana, su ceniza, al mezclarla con agua, lo que hacía era quitar la impureza y apartar aquello para un uso santo. Entonces, es un tipo hermosísimo de Yeshua. ¿Por qué? Porque en Yeshua hay purificación. Entonces, la vaca la sana, ¿de qué nos está hablando? La vaca la sana nos está hablando de que en Yeshua todo es purificado. Así como la ceniza de la vaca era utilizada para la purificación de todo, de la misma manera, de la misma manera, en Yeshua, en Yeshua, o en una manera mayor, todo es purificado. Entonces, en la vaca roja tenemos un anuncio hermoso de lo que la obra de Yeshua haría en el madero. Ahora, un tema interesante aquí, y es donde esto empieza a cobrar forma, es que todo sacrificio, debía de hacerse delante del Eterno. Delante del Eterno. Ahora, esto tiene un significado. Tiene un significado muy importante, porque cualquiera diría, bueno, donde se haga el sacrificio está delante del Eterno porque Él es omnipresente. Sí, esos son conceptos que a veces generan, generan una idea muy vaga de lo que el Señor quiso decir y violentan la continuidad en el simbolismo bíblico. Me explico. En Levítico 1:3, Levítico 3:7, Levítico 6:25, son 3 pasajes donde se establece que todo sacrificio debía hacerse delante del Dios eterno. Entonces, ¿cuál es la figura que nosotros tenemos? La figura que tenemos es la del altar, la del tabernáculo. Entonces, estaba la puerta del atrio, inmediatamente de pasar esa puerta, quedaba frente a la persona el altar del sacrificio. Y el altar del sacrificio estaba justo frente a la entrada al lugar santo, por ende, al altar del incienso, y luego entonces al lugar santísimo, donde estaba el arca y donde la presencia del Dios eterno se establecía. ¿Ya? De tiempo en tiempo descendía. Entonces, cuando dice que todo sacrificio debía hacerse delante del Eterno, está usando esa figura. Es decir, tiene que estar alineado el sacrificio con el tabernáculo o luego con el templo, de tal manera que cuando el sacrificio se hiciera, quedara frente al Eterno. Entonces, no es decir, no, desde cualquier lugar, porque de todos modos el Eterno es omnipresente y ahí va a estar su presencia. No. Hay un orden y justamente es el orden y obviamente tiene una razón de ser. Entonces, el sacrificio de la vaca lazana, el Eterno estableció que se hiciera fuera del campamento.
en Números 19:3, el Señor lo establece con toda claridad. El sacrificio de la vaca roja, de la vaca lazana, debía de hacerse fuera del altar. Habían otros sacrificios fuera del tabernáculo. Y hubo otros sacrificios que de igual manera se hacían fuera. Pero en el caso específico de la vaca lazana, el eterno Dios pidió que ese sacrificio se hiciera desde afuera, pero tenía que cumplir con los mismos requisitos que se había establecido, que todo sacrificio debía de hacerse delante del Eterno. Entonces, en tiempo del segundo templo, pongan mucho cuidado a esto, en tiempo del segundo templo, el altar donde se sacrificaba la vaca roja, o donde se sacrificó la vaca roja, siguiendo los lineamientos del Eterno, estaba en el Monte de los Olivos. Estaba en el Monte de los Olivos. Y entonces, justamente alineado, y yo quiero que usted tenga esa imagen en su mente, alineado, el altar estaba alineado con la puerta dorada, luego con la entrada al templo, el altar del sacrificio, y en línea recta, el altar del incienso y el lugar santísimo. Entonces, viéndolo desde el lugar santísimo, el altar del incienso, el altar del sacrificio, la puerta de entrada al templo, la puerta dorada, luego de la puerta dorada, el cementerio, y luego del cementerio, subiendo al Monte de los Olivos, estaba el altar donde se sacrificaba, donde se hacía el sacrificio de otros animales, pero sobre todo el de la vaca lazana. Entonces, en el libro de Hebreos, y yo quiero que usted lo busque conmigo, en el capítulo 13 del libro de Hebreos, nos encontramos algo muy hermoso que nos ayuda a ir construyendo lo que yo le quiero transmitir en esta noche. Dice el verso 10: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esto lo estableció el Eterno en relación a la vaca roja. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Entonces, está hablando de los sacrificios que se hacían fuera del campamento, eran varios, incluyendo entonces el de la vaca roja, de la cual no se podía comer nada. Se quemaba toda. Dice, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, verso 15, por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Ok, quiero referirme al verso 12, dice, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Está hablando entonces del sacrificio de Yeshua. Yeshua tenía que cumplir con los preceptos que el eterno Dios había establecido. Y si la vaca lazana lo representaba en tipo, porque era a través de la vaca lazana que todo era purificado, entonces Yeshua debía morir fuera de los muros de Jerusalén. Él debía
entregar su vida en un madero, en las afueras, no dentro, sino afuera, para que se cumpliera lo que la Escritura había establecido. Entonces, según este relato, el sacrificio de Yeshua, el altar donde Yeshua murió, como el sacrificio que lo redimiría todo y que lo purificaría todo, tenía que estar alineado con la puerta dorada, alineado con la puerta del templo, alineado con el altar del sacrificio, alineado con el altar del incienso y alineado con el arca en el lugar santísimo. ¿Me va siguiendo? Tenía que haber un alineamiento, porque si no, entonces no tenía validez. ¿Por qué? Porque el sacrificio, ese sacrificio tenía que ser delante del eterno Dios. Me imagino que algunos de ustedes estarán pensando entonces en las varias teorías que hay del lugar donde Yeshua murió. Entonces, Yeshua murió en una zona llamada Monte de los Olivos. Yeshua murió en un lugar estratégico para redimir, mirando al pasado, pero también mirando al futuro. Es decir, para redimir las cosas pasadas, tanto como para ofrecer redención, proféticamente hablando, mirando a las cosas futuras. Yo estoy siendo muy pausado porque quiero enseñarle, no quiero que vayamos meditando juntos en esto. Entonces, Yeshua cumple la Torá y todo lo que está estipulado con el sacrificio de la vaca roja. El libro de Hebreos, cuando hace mención aquí en el capítulo 13, en estos versículos, se entiende, y así pues lo dicen historiadores y hay muchas referencias a esto, cuando el libro de Hebreos se escribió, todavía existía ese altar en el Monte de los Olivos. Ahora, el Monte de los Olivos es clave, escatológicamente hablando, históricamente hablando, es clave y es fundamental. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Zacarías 14 que cuando Yeshua regrese, pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos y vendrá un terremoto y el monte, dice, se partirá en dos por causa de ese terremoto, y a partir de ahí empezará el gobierno de Yeshua sobre la tierra, el reinado milenial, el Olam Jabá y el gobierno mesiánico, la era mesiánica, etc. Entonces, Yeshua tenía que morir justamente en aquella zona donde se había establecido, o cerca de donde se había establecido, no estoy diciendo así es, pero o cerca de donde se había establecido muy posiblemente aquel altar al que hace referencia el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Repito, reitero, porque tenía que estar alineado. Entonces, lo que muchos venden turísticamente en Israel, en esos tours que se hacen, en referencia al lugar donde Yeshua murió, está totalmente equivocado porque no está cumpliendo
no está cumpliendo los requisitos que se establecen en la Torá. El altar tenía que estar alineado para poder cumplirse el hecho de que ese sacrificio debía hacerse delante del Eterno. Ahora, si nosotros seguimos leyendo en el Hebreos capítulo 13, el verso 13 dice: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es decir, me está relacionando varias cosas. Y aquí hace referencia a la Nueva Jerusalén, porque dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, es decir, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Quiere decir entonces que cuando yo voy al libro de Apocalipsis y este libro me habla de la Nueva Jerusalén, y se me dice que Abraham andaba buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué? Porque él la vio. Él vio la Nueva Jerusalén. Moisés la vio también. Vio la Nueva Jerusalén. Pero se nos relata muy específicamente en el libro de Revelaciones o Apocalipsis que la Nueva Jerusalén está descendiendo. Para algunos es una figura, es simbólico, pero para otros es literal. Una ciudad se establecerá aquí en la tierra. En mi opinión, y la de muchos otros, la Nueva Jerusalén va a descender físicamente. Será una ciudad física. Esa ciudad se asentará en el centro del mundo. En el centro del mundo. Esa ciudad se va a asentar en el lugar más neurálgico que ha tenido la tierra y la historia de la humanidad. 2.600 kilómetros cuadrados va a tener la Nueva Jerusalén, y según la descripción del libro de Apocalipsis, esa ciudad es un cubo, simbolizando con el cubo una dimensión también. Entonces, no solo es física, sino que también esa ciudad que desciende trae una dimensión. Y desde ese lugar, Yeshua gobernará sobre toda la tierra. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque no solo había un alineamiento del altar con el lugar santísimo, sino que ese punto es clave. Porque en Ezequiel 5:5 y Ezequiel 38:12 se nos dice con toda claridad que Jerusalén es el ombligo del mundo, que Jerusalén es el centro del mundo. En ese lugar, creemos muchos, estuvo el huerto del Edén. Sí, no estuvo en Irak, porque no tiene sentido. No tiene sentido. Cuando vemos Ezequiel 16, del 13 al 14, se nos da una figura hermosísima de Jerusalén. El Señor lo compara con una niña y su proceso de crecimiento, sus diferentes etapas. Una etapa de inocencia, luego una etapa de crecimiento, de perversión, y luego una redención plena y completa y total. Porque esa plataforma ha sido el escenario mundial. No, sí Israel, pero el centro de Israel, el objetivo no es Israel como tal, sino Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Eterno nos dice que cuando nosotros oremos debemos orar enfocados hacia Jerusalén, o sea, dirigiéndonos hacia Jerusalén. Se nos pide que oremos por la paz de Jerusalén, y hay millones de personas que han orado, están orando y seguirán orando
por Jerusalén, porque es el lugar neurálgico, es el ombligo del mundo, es el ombligo del mundo. Entonces, la creación inició en Jerusalén y desde Jerusalén se extendió. Eso quiere decir entonces también que ahí estuvo el huerto del Edén y ahí estuvo Adán y Eva. Y justamente ahí fue donde cayeron Adán y Eva, donde transgredieron la Torá. Y es justamente ahí, en esa zona, posiblemente, y esto es mío, es especulativo, sí, y crucifíqueme el que quiera, pero muy posiblemente Yeshua muere en el mismo lugar donde Adán y Eva transgreden. Por lo menos, sí es claro que es la misma zona. ¿Por qué tanta cosa contra Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén es el objeto de odio de tanta gente? ¿Por qué Jerusalén es el objeto de ambición, la ambición de muchos otros? ¿Por qué el sionismo pelea a capa y espada a Jerusalén? ¿Por un tema espiritual o por un tema político? Porque resulta ser que también será el escenario donde el anticristo se va a manifestar. El anticristo no se va a manifestar en otro lugar, se va a manifestar ahí. Tesalonicenses se lo dice con toda claridad. De ese suelo, entonces, fue creado Adán. De esa tierra fue creado Adán. Antes de que el Eterno sacara a Adán y a Eva de esa tierra, llamada en aquel momento Adamá, según el relato del Génesis, y los expulsó al Eretz, llamémosle a la otra tierra. De tal manera que muy posiblemente, digo yo, Yeshua muera cerca de esa zona. Entonces Jerusalén es la puerta del cielo. Y entienda el sentido profético y espiritual en que estoy hablando. También el libro de Ezequiel nos dice que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat se abrirá la puerta del Kadam. La puerta del Kadam es el este. Kadam es el este y en el este está Jerusalén. Jerusalén fue conocida como Salem, como Sión, como Ariel, como el monte Moriah. También fue conocida como Bébula. La referencia que les hice hace un momento en Ezequiel 16, del 3 al 14, cómo el Señor usa esa metáfora de una niña y luego una adolescente, una doncella, que luego se prostituye, pero luego es redimida. También llamada Jebús, pero también llamada la ciudad de David. Es a ese lugar donde Yeshua volverá. Es el lugar donde Él murió, pero también es el lugar donde Él regresará. Él entonces, al cumplir con su sacrificio, con toda la normativa que el Eterno estableció para el sacrificio, representado por la vaca lazana, muere justamente en el lugar donde todo se originó, pero también en el lugar donde será el desenlace final de todo. Al restaurar el gobierno del reino sobre la tierra que perdió Adán y Eva, Yeshua lo hará desde ese mismo lugar, desde Jerusalén. Desde ahí gobernará las naciones de la tierra. Su trono estará, en mi opinión, en la nueva Jerusalén. Ahora, vea qué interesante. Una nota muy interesante. Antes de la teoría de Nicolás Copérnico, que fue el que estableció que la Tierra, que el Sol era el centro del universo, antes de que él estableciera esa teoría, se creía que la Tierra era el centro del universo.
Luego entonces Galileo Galilei tomó esa teoría y la promulgó aún más, le dio mucha más fuerza. Y luego entonces la NASA la retomó. Ok, no voy a entrar en el tema. Pero curiosamente, Galileo fue juzgado y encontrado hereje por la Inquisición. Ahora, ¿cuál es mi punto aquí? Mi punto aquí es que hubo toda una conspiración para sacar la idea de la Tierra como el centro del universo y ponernos a girar alrededor del Sol, siendo el Sol el centro del universo, lo cual tampoco tiene sentido, física y científicamente hablando, dicho por expertos en la materia. Pero no quiero entrar en ese punto. Simplemente acotar a que si Jerusalén es el ombligo del mundo, la Tierra es el centro del universo, porque el Dios creador usó a Jerusalén como el punto de referencia para crearlo todo. Es decir, la plataforma de construcción fue justamente ese lugar que es el centro espiritual, profético y, en mi opinión, hasta geográfico de la tierra. Justo ahí, justo ahí. ¿Por qué entonces todo esto conspira para distorsionar nuestra idea, para distorsionar nuestro pensamiento, o a través de las generaciones? El centro del mundo, el ombligo del mundo, es Jerusalén. Ahora, se la voy a complicar un poquito más, para ponerlo a pensar y que usted pueda estudiar, porque poco a poco estamos entrando en aguas más profundas. Daniel Ibarra dice, tremendo, tiene sentido que Yeshua muriera en la zona del Edén. Por supuesto que tiene mucho sentido. Mucho sentido. Ok. Ahora, vamos a dónde vamos. Ve a dónde vamos. Y como dicen por allá, vamos donde vamos. Este es el otro tema. Cuando usted revisa Isaías 14 y habla de la rebelión de Luzbel, las palabras de Luzbel hay que analizarlas muy bien y, por supuesto, en el contexto del idioma hebreo. Porque Luzbel dice, subiré, Alá, con H al final, ascenderé, para luego precipitarme bajo autoridad de gobierno, para ejercer gobierno. Alá, subiré. Dice, y pondré mi trono o estableceré una silla de gobierno justo a los lados del norte. Quiere decir entonces que desde una perspectiva profética y original, el norte no se define en un plano horizontal en referencia al sur, y cruzados el este y el oeste. En la escritura, ponga cuidado a esto, los puntos cardinales son puertas dimensionales. Yo sé que esto merece un tema aparte completamente. Pero ponga cuidado. Cristian Díaz Riquelme dice, es particular que haya aguas debajo de Jerusalén. Sí, por supuesto que sí. Cuando venga ese terremoto, esas aguas van a salir y va a volver a estar el río que dio origen a los 4 ríos que hace referencia al libro de Génesis. Por algo, la publicidad de Walt Disney, de todos los intros, de todas las películas de Walt Disney, el castillo, si usted lo mira bien, el castillo de Disneylandia,
Del castillo sale un río y él está en medio de 4 ríos, simulando o usurpando tal vez aquel monte que es el punto de referencia en el libro de Enoc para hablar de la tierra plana. Ahí le dejo. Ok, vuelvo donde estaba entonces. Vuelvo donde estaba. Ok. A ver, me perdí un poquito. Allá. El huerto del Edén. Jerusalén, entonces, es el centro de todo. Es el punto de partida de todo. Ahora, cuando Satanás dice, entonces, subiré, el norte está arriba. Eso implica que el sur está abajo. Entonces tenemos el norte arriba y el sur aquí abajo. ¿Y dónde está el este? Si usted lee la Biblia, el este es Jerusalén. El Eterno dijo, desde cualquier punto de la tierra orarás en dirección del este de Jerusalén. Desde cualquier punto de la tierra. El Señor no dijo, bueno, si estás en Groenlandia o si estás, no, no, desde cualquier punto de la tierra orarás en dirección a Jerusalén. ¿Cómo es eso? Ok. Entonces, el oeste es cualquier punto en la tierra que va a tener acceso al este. ¿A dónde te lleva el este? Es la puerta que te va a llevar al norte. Cuando Yeshua muere, asciende. Y dice Hebreos 4:14 que él traspasó los cielos. A ver, Carlos Soto, ¿cómo es eso que traspasó los cielos? ¿Sí? ¿Cuántos cielos hay? Se nos enseñó que son 3. ¿Por qué? Porque según de Corintios 12, el apóstol Pablo dice, conozco un hombre, no sé si en el espíritu o en carne, que papá, fue llevado al tercer cielo. Pero no dice que el tercer cielo es el de más arriba. No. La escritura me establece que el eterno Dios, al Padre eterno, nunca nadie lo ha visto. Entonces, si el tercer cielo es el último cielo, es donde está el trono de Dios, Pablo nunca pudo haber visto al Dios eterno. Cuando yo voy a la escritura, no es el tema, pero es importante que lo vaya metiendo aquí y se lo vaya metiendo a usted aquí, para ir creando el concepto, la idea, el paradigma, para ir removiendo los conceptos que nos dieron, que nos enseñaron, porque es vital y es clave para lo que le voy a terminar diciendo en unos minutos. Porque viene una nueva dimensión para los hijos de Dios, viene una dimensión mayor. Y para eso es importante que nuestro espíritu se ensanche, que nuestra alma se sane, pero que nuestra mente se expanda y nuestro cuerpo pueda adquirir la capacidad de someterse, voy a decirlo así, a las dimensiones de lo eterno, aumentar su capacidad vibracional, fortaleza, etcétera, para poder exponerse a esas dimensiones. Cuando Daniel tiene su experiencia, dice que casi se muere, pero cuando Juan tiene la experiencia en Palmos, a él no le pasa nada. ¿Ok? Ahora, vuelvo al punto. Entonces, dice la escritura que Yeshua traspasó los cielos. La escritura me enseña
que son 7 cielos. Y tienen sus nombres, y tienen sus características, y está en la escritura, por supuesto, en el idioma hebreo. Porque los traductores de la Septuaginta solo tradujeron cielos y no especificaron las características de cada uno de esos cielos. Entonces, me habla de 7 cielos, y los 7 cielos Yeshua los traspasó. Efesios 4:10 también lo establece, que Yeshua traspasó los cielos. ¿Por qué tuvo que traspasar los cielos? Bueno, porque los cielos, según la escritura en varios salmos, los cielos son como cortinas que el Eterno puso para ocultarse del hombre, para que el hombre no pudiese verlo directamente, porque no podría verlo, moriría. Entonces él se ocultó su gloria, ocultó su luz, se ocultó él del hombre y estableció 7 cielos como cortinas. Y Yeshua entonces tuvo que traspasar esos 7 cielos. Y aquí tenemos entonces una relación entre los 7 cielos y los 7 días de purificación del sacerdote a través de las aguas con la ceniza de la vaca lazana. Pero también la escritura dice que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros también podemos traspasar esos cielos para poder tener esa relación íntima con el Padre Eterno. El Padre purificó a Yeshua a través de ese paso por los 7 cielos. En esa ascensión, Yeshua fue purificado. Vuelvo al punto, tenía que cumplir con lo que fue establecido por la Torá. Entonces, el altar en el Monte de los Olivos estaba alineado con el lugar santísimo, pero el lugar santísimo estaba alineado con los 7 cielos. ¿Me va siguiendo? Todo estaba alineado con los 7 cielos, de tal manera que cuando Yeshua muere, luego él asciende. ¿Asciende a dónde? Traspasa los 7 cielos y, según el Salmo 111, se sienta a la diestra del Padre. Pero de ahí descenderá para poner los pies ¿dónde? Sobre el Monte de los Olivos. Entonces, la tierra es el centro del universo. Y si usted tiene otra teoría, la teoría que maneja la física, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo escribiéndome, porque no voy a entrar en ningún debate. No me interesa entrar en un debate. Estoy convencido de esto. Y la verdad, muy pronto saldrá a la luz. Pero no se preocupe. Cuando salga a la luz, nos va a convencer a todos y todos vamos a quedar muy bien. Entonces, hay un alineamiento extraordinario. Cuando nosotros decimos los cielos se abrieron, estamos planteando entonces esto. La purificación de Yeshua fue en ese proceso de ascenso a través de los 7 cielos. Ahora, hay una figura muy hermosa, y yo quiero que usted la vea conmigo. En el libro de Zacarías, en el capítulo 3. Oiga bien lo que dice el relato bíblico. Capítulo 3 del libro de Zacarías. Zacarías está teniendo una serie de visiones extraordinarias. Gili Chaverri me pone como 5, 6, 7. 7 ojitos, 7 ojos. Sí, Gili, yo sé lo que estás pensando. Ok.
Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno. ¿Quién es el ángel del Eterno? Yeshua. Dice, y Satanás estaba a su mano derecha acusándole como fiscal. Y dijo el Eterno a Satanás, el Eterno te reprenda, oh Satanás. El Eterno que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. El Eterno que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Por qué el Eterno? ¿Por qué no dice Israel? No, dice Jerusalén. El que escogió a Jerusalén, te reprenda, porque fue ahí mismo donde se dio la caída del hombre. Fue ahí mismo donde él, bajo el tipo de la serpiente tortuosa, vino sobre Eva y luego sobre Adán. Y a partir de ahí su caída empezó el proceso de gestación de la simiente de la serpiente, simiente que ha sido antagónica al pueblo de Israel y en general al pueblo de Dios hasta nuestros días. Son los que hoy están gestando el nuevo orden mundial. Los hijos de Caín se les llama, los hijos de Edom, los edomitas, también se les conoce de esa forma, y algunos le llaman los hijos de los Nefilim, y otros los Anunnaki. No es el tema. Ese tema lo voy a dar en la escuela profética, la escuela Eder, que inicia el 29 de julio. Voy a empezar un módulo de 5 clases, al cual le llamé los constructores de ciudades. Es decir, toda la estrategia de Babilonia. Cómo es que desde el inicio se estableció, cómo la simiente de la serpiente construyó Babilonia y ha construido todo un andamiaje hasta nuestros días para crear el escenario donde vendrá el antimesías, el anticristo. Voy a hablar acerca de eso, voy a hablar de lineal ley, cómo el enemigo y a quienes él le ha revelado esto, entienden que donde hay líneas leyes, es decir, líneas energéticas, donde esas líneas se cruzan para establecer centros de poder, ellos han construido sus catedrales, sus grandes edificios, etc. Voy a hablar acerca de las 2 simientes, voy a hablar acerca de cartografía y los diseños, voy a hablar de la guerra de arquitectos, voy a hablar de las 2 ciudades, voy a hablar de todo esto. Entonces voy a tener 2 modalidades. Lo voy a hacer presencial aquí en Ecuador. Si usted quiere venirse a Ecuador, lo vamos a hacer aquí cada 15 días a partir del 29. Pero entonces también ofrezco la posibilidad de que usted pueda tener esta escuela, este módulo de enseñanza de forma virtual, es decir, por video. Entonces yo grabo la clase acá, cuando la doy acá presencialmente, y entonces 2 días después está listo el video y usted puede adquirirlo. El módulo completo vale $50, es decir, $10 por clase porque son 5 clases. Ya hice mi anuncio. Ahora, si usted dice, bueno, yo estoy en otro país, lo quiero por video, ¿cómo hago? Ok, escríbame a mi correo electrónico. Carlos Soto. Sí, Carlos, luego Soto, 5776, @gmail.com. Carlos Soto, 5776, @gmail.com. Sigo leyendo acá. Dice el verso 1, vuelvo a leer. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno, y Satanás estaba a su mano derecha acusándole. Y dijo el Eterno a Satanás, el Eterno te reprenda. El Eterno que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo,
quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. A ver, está hablando de cómo a través, y se entiende por el contexto, a través de lo que el Eterno estableció, la purificación del sacerdocio, a través de lo que el Eterno Dios establece, la purificación del sacerdote, es purificado este sacerdote. Pero si usted entra en el contexto profético y escatológico del libro de Zacarías, esto tiene otra connotación, tiene otra implicación. Hay un simbolismo profético aquí extraordinario. Lo que Yeshua nos está diciendo, lo que el Eterno nos está hablando aquí, es sí, de la ley de la purificación del sacerdote, que implica el agua con la ceniza de la vaca lazana, era lo único que podía redimir al sacerdote, purificar sus vestiduras. Pero aquí le está cambiando sus vestiduras y en mi opinión, aquí lo que está hablando entonces es de cómo es mudado el sacerdocio, del sacerdocio arónico al sacerdocio según Melquisedec. La obra de Yeshua, a través de la vaca lazana era purificar al sacerdocio. La obra de Yeshua es en el madero estableció, cumpliendo lo que la vaca lazana profetizaba, estableció un nuevo sacerdocio, un sacerdocio según el orden de Melquisedec. En un principio eran los primogénitos, los encargados de oficiar, pero por el pecado justamente, el eterno Dios establece a la tribu de Leví para oficiar en sustitución de los primogénitos, pero Yeshua muere como el primogénito de toda la creación, dice la Escritura, como el primogénito entre muchos, y redime entonces aquello que se perdió, redime el sacerdocio a manos de los primogénitos. Entonces nos hace a nosotros herederos y coherederos con él, lo que implica que él compartió su primogenitura con nosotros, siendo él el mayor entre nosotros. Él nos hizo partícipes de su primogenitura. ¿Me va siguiendo? Entonces el sacerdocio vuelve a los primogénitos, pero ahora bajo un nuevo orden, el orden de Melquisedec, el orden que se establece desde un principio por el Padre Eterno, porque el Padre Eterno es el primero en oficiar un sacrificio. Cuando vistió a Adán y a Eva de pieles, él hizo un sacrificio. Entonces se establece el orden según Melquisedec, y en mi opinión, Melquisedec es Yeshua. Entonces, Melquisedec no solo define un orden, sino Melquisedec habla de Yeshua. Y justamente es Yeshua y su sacrificio pleno, porque su sacrificio fue completo. Él murió completamente en el madero, como la vaca lazana era quemada toda. Él murió. Y sobre él fueron imputados nuestros pecados, para limpiarnos, para redimirnos. La redención plena, completa, se estableció ahí en el madero. Y con la redención, una serie de aspectos hermosos vinieron sobre nosotros. Una herencia hermosa, atributos, etc. Y entre ellos, el formar parte de ese reino de sacerdotes, lo cual reafirma y confirma Primera de Pedro 2:9, cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio. Y luego en Apocalipsis lo vuelve a decir, somos un reino de sacerdotes, limpiados, purificados, ya no por la vaca lazana, por la ceniza de la vaca lazana, sino por la obra de Yeshua. La obra de Yeshua en el madero. Para ser establecidos dentro de ¿qué? De un orden sacerdotal nuevo. Dentro de una dinámica. Dentro de una serie de paradigmas y preceptos y qué sé yo, que tienen que ver con este sacerdocio. Una serie de privilegios que tenemos
como sacerdotes, que hasta el momento no hemos entendido bien, porque se sigue bajo el diseño del sacerdocio arónico. Se sigue creyendo que la tarima que está al frente es un altar. Seguimos hablando de adorar como cantar suave. Seguimos generando una serie de conceptos distorsionados, pero es parte del proceso en el que hemos estado, porque cuando nosotros lleguemos a ser afirmado en esta verdad presente que está viniendo sobre nosotros, vamos a entender la dimensión que tenemos a nuestro alcance a través del sacerdocio de Melquisedec, porque si Yeshua ascendió y abrió los cielos y abrió camino para que nosotros podamos entrar confiadamente, no solo está hablando que desde aquí, que en el Espíritu, no, está hablando de que nosotros podemos acceder a dimensiones donde no habíamos accesado antes. Eso está hablando de que si nosotros llegamos a la revelación plena y podemos entrar en ese río de dimensión divina, en esa unción, si usted quiere llamarle mayor, según los parámetros que acompañan al sacerdocio de Melquisedec, vamos a experimentar cosas que no habíamos experimentado antes. Entonces, lo que Pablo vivió de ser llevado al tercer cielo será algo, pongo entre comillas, común para nosotros. Será cotidiano, tal vez sería mejor usar esa palabra. Será cotidiano, es decir, nos está esperando una dimensión extraordinaria, donde nosotros vamos a poder accesar a esas dimensiones, donde vamos a poder accesar a esos cielos, y no necesariamente los vea como una escalera, sino a esos cielos que se entrelazan. En mi opinión, es el capítulo 1 de Ezequiel, son esas ruedas que giran una entre otra. Para mí es esa dimensión del Hashmal, y a lo mejor ya le estoy hablando cosas que usted no ha oído nunca antes, a lo mejor, pero se lo estoy impartiendo porque yo le estoy profetizando que viene una activación en esa esencia y naturaleza sacerdotal que hay en su vida, según el orden de Melquisedec. Una dimensión empezará a tomar lugar en su vida para que la experiencia que tuvo Ezequiel pueda ser tu experiencia, para que lo que Ezequiel vivió puedas vivirlo tú, porque él vio como una luz ámbar. Eso es Hashmal. El Hashmal tiene que ver con la dimensión de lo eterno, para subir a través del Zulán y empezar a tomar una conciencia mayor de la dimensionalidad del reino, para poder entonces empezar a accesar y tener vislumbre de la nueva Jerusalén que está descendiendo y tomará lugar y se asentará. Pero cuando la nueva Jerusalén descienda, esa nueva Jerusalén traerá una dimensión a la cual ya usted y yo vamos a haber estado antes y haber estado en cierta medida familiarizados. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, cuando hablamos hoy de sobrenaturalidad, porque hay una presencia aquí en esta dimensión nuestra, una incursión de lo eterno en lo terreno, eso va a quedar superado, porque ya no va a ser aquí solamente, sino que nosotros vamos a accesar allá. No va a ser algo que va a venir solamente, sino es algo que nosotros a lo cual nosotros vamos a accesar. Eso nos va a permitir a nosotros movernos, desplazarnos, sin necesidad de tomar aviones. Y usted dirá, Julio, esto es un cuento de Julio Verne, usted puede pensar lo que quiera, es gratis. Esto es lo que yo creo. Nosotros tenemos pinceladas en la escritura. Felipe habló con el etíope y después fue transportado por un ducto dimensional, por un agujero, si usted quiere llamarlo así, horizontal. Fue transportado más de 40 kilómetros en fracciones de segundo. Elías, dice, según el relato bíblico, era llevado, y el Espíritu de Dios lo dejaba en los montes, era llevado a muchos lugares. Viajaban, sí, viajaban en el tiempo, etcétera. No puede ser que el Señor venga por su pueblo, un pueblo en derrota, en pleitos, en contiendas, bajo los conceptos de la religión. Dios, el eterno Dios, cuando levante su pueblo, va a levantar un pueblo victorioso, un pueblo que ha demostrado moverse en la dimensión de lo eterno, un pueblo viviendo otra dimensión, un pueblo
enfrentado a una realidad espiritual extraordinaria. Esto, diría un buen amigo mío, Gamaliel, esto es de los mundos superiores. Esto es de los mundos superiores. Hay una dimensionalidad esperando por nosotros. Porque viene el tiempo donde las dos simientes van a estar claramente separadas, el trigo y la cizaña. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y muchas personas en medio tendrán que definirse. Tendrán que definirse. El anticristo y su maquinaria está engañando y engañará a muchos. Ahí donde nosotros podemos ver cuán estratégica es la ideología de género para amarrar y estimular la iniquidad en personas que les mantendrá alejadas de generar un ambiente de maldad, generar un ambiente de confusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando entonces? De aquello que en figura se nos presentó con la vaca lazana tenía una proyección profética, no solo a Yeshua, sino con Yeshua hasta nuestros tiempos y más allá, para purificar a un sacerdocio, que pudiera accesar a la dimensionalidad de Dios. Y aun cuando en el plano natural, horizontalmente, hay norte, al sur, al este, hay este y hay oeste, proféticamente y espiritualmente, una generación de sacerdotes entenderá que el este es una puerta dimensional que te lleva al norte y que da acceso a través del oeste, y que el sur es de donde se genera la estrategia para contrarrestar todo esto, el inframundo. No lo juzgue ligeramente, analícelo, analícelo. Y de esto, mucho de esto estaré hablando en este nuevo módulo que empieza el 29 de julio y durante 5 clases, cada 15 días aquí en Quito, Ecuador, presencialmente, vamos a estar hablando de este tema junto con otros temas más. Vamos a estar hablando de los constructores de ciudades. Le reitero, hay dos formas de usted recibirlo. Usted lo podrá recibir a través de, si está en Quito, o se puede venir a Quito presencialmente o por video. Cada 15 días, cuando demos la clase aquí en Quito, a partir del 29, 2 o 3 días después, estaremos enviando el video por correo a aquellos pues que quieran hacerlo. Entonces, escríbame a mi correo, ya se lo di, carlossoto5776 @gmail.com, o déjeme el mensaje aquí por el chat, porque necesito me den su correo electrónico para entrar en contacto. También les anticipo, pronto estaré dando lo que le voy a llamar Escuela de Discipulado sobre las raíces hebreas. Vamos a estar hablando desde lo básico, qué son las raíces hebreas, y sobre todo pues para ayudar en la transición a muchos, que ahí donde encontramos el gran problema, esa transición, cómo transicionar para pastores, cómo transicionar su congregación, porque ahí donde mucha gente se les va, porque no se transiciona bien, no se trazan bien los conceptos, las ideas, ¿verdad?
vamos a hablar de qué no son las raíces. Por ejemplo, las raíces hebreas no tienen que ver, volver a nuestras raíces no tiene que ver con volver al judaísmo rabínico, no tiene que ver con usar talit, no tiene que ver con usar kippah, no es de eso lo que estamos hablando, tiene que ver con identidad. Entonces, esta es una carga y hoy en la mañana el Señor me habló de eso y la estamos preparando y ya pronto, muy pronto, va usted a tener noticias de esta escuela. Va a ser por este medio, pero va a ser en grupo privado, para lo cual yo necesito que usted me diga quiero formar parte de esa escuela y entonces yo lo voy a incluir en el grupo y vamos a establecer cuáles días yo voy a hablar de esto en vivo y si usted lo quiere ver en vivo y si no, pues lo puede accesar al video luego a las clases. En este momento, pues yo estoy pensando en un módulo de por lo menos 15 clases, una por semana, por lo menos una por semana, para poder abarcar un grueso de enseñanza que permita ubicar y definir con claridad qué quiere decir volver a las raíces hebreas, hablar de toda la transición de Efraín y luego entonces sí, hablar un poco sobre las dos casas de Israel y la importancia de la unión. Bien, les bendigo. Shabbat Shalom para todos. Estefanía, un abrazo para vos, para tu familia, un abrazo para Débora. Cristian, un abrazote allá hasta Santiago de Chile, un abrazo. Wilfredo Bravo, bendiciones para Rosa Córdoba también. Marito, un abrazo. Mario Kogan. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Gili, bendiciones para vos, para tu familia, pura vida. Ahí vi que tu hermana Gili está en Costa Rica. Ay, qué lindo, mi tierra. Norma de Campo, bendiciones para vos. Efraín Isaac, bendiciones. Zoraida Soto allá en Panamá. Fernando, su familia hermosa, un abrazote para todos. En fin, los que no he podido saludar, pues son muchos, pero un abrazo para todos. Gracias por estar una vez más sintonizados. Y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Lea la parashá de la semana que viene, porque también me voy a basar en la parashá. Para lo que voy a hablar un poco más de la parashá, así que para que usted esté mejor ubicado, sería importante que la estudie bien. ¿Ok? Un abrazo para todos y como decimos en mi tierra, pura vida. Shalom, shalom.